Mi nombre es Lizeth Rojas Evangelista, soy estudiante de la Universidad Univer Millennium de la licenciatura en Pedagogía. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las culturas mesoamericanas en la educación. Las culturas mesoamericanas son olmeca, zapoteca, mayas, teotihuacanos, toltecas, huastecos, mixtecos, totonacas y purépechas. Mesoamérica a cierta región central del continente americano que va desde la mitad meridional de México a los territorios de Belice, Guatemala, El Salvador y la región occidental de Honduras. En Nicaragua y Costa Rica, esta religión fue la cuna de la civilización mesoamericana de gran variedad étnica y lingüística protagonizada por culturas precolombianas como la olmeca, tolteca y ya las mencionadas, entre muchas otras. De estas más o menos en el siglo XXVI hasta la llegada, antes de Cristo, hasta la llegada de los conquistadores españoles a finales del siglo XV después de Cristo. Los olmecas. La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Existe evidencia olmeca desde hace al menos 3000 años. Su organización política era teocrática, es decir, todo giraba en torno a algún dios. La organización social de los olmecas fue estratificada, siendo una minoría la dominante que poseía privilegios sociales y dominaban la política del gobierno olmeca. Los sacerdotes, los guerreros, los arquitectos, la élite que vivían en los centros ceremoniales. La mayoría de las personas campesinos que vivían en las aldeas. Los olmecas estaban organizados en tribus dirigidas por un solo jefe llamado chichimeca. Tenía un tipo de organización comunitario conocido como la ciudad dispersa. En cada comunidad o granja que estaba dirigida por rey o un sacerdote, y en ella vivían algunas familias cerca de las milpas. También los olmecas se destacaron por aportar grandes dosis de educación a la cultura occidental latinoamericana. Esta civilización desarrolló un sistema de comunicación escrita a través de glifos. De igual forma se les atribuye la creación del calendario. Los olmecas también eran muy habilidosos para el arte. Los olmecas también se educaban en temas económicos, que se dedicaban a la comercialización de productos agrícolas que ofrecían a pueblos aledaños y grupos nómadas mesoamericanos. Y la educación olmeca ha sido pues de gran influencia para otras grandes civilizaciones. Tal es el caso de los mayas, que probablemente se inspiraron en ellos para crear su calendario. En astronomía, que tenían amplio conocimiento, también impartían una educación estricta que se daba en los primeros años, donde hombres y mujeres aprendían donde aprendían cosas diferentes. Por ejemplo, los hombres, a ellos desde pequeños se les inculcaba la vocación de guerra, donde se les fomentaban valores tales como el amor, a la verdad, justicia, deber, respeto. A los padres y ancianos odiaban la mentira, el libertinaje. Además se les formaba en las artes tales como danza, cantos y música, ya que sus métodos educativos lo tomaban como la danza, sus cantos, la música, también hilar, tejer, confeccionar de ropa de sus familiares, y entre otras cosas. Y las mujeres se les pedía que fueran rescatadas en sus modales discretas. A ellas se les enseñaba a bailar, tejer, confeccionar ropa de sus familiares, además de moler y preparar alimentos. Los olmecas utilizaron una forma de escritura jeroglífica y además fueron los primeros en utilizar el cero, ya que en la actualidad con la educación es muy diferente. ¿Por qué? Porque antes pues empezaban con la educación, cuando ahora nosotros nuestros papás vienen sabiendo qué es educar. Antes pues era muy diferente a lo de ahora, entonces pues ahora ya sabemos más cosas, ya estamos en un mundo mejor actualizado.
Y pues ahora los zapotecas. La cultura zapoteca es una de las más antiguas e importantes de Mesoamérica y fue icono de expresión artística de los pueblos zapotecas durante la época precolombia entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Ocupaban el territorio mexicano del actual Valle de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Su organización política zapoteca, los pueblos zapotecas se caracterizaban por el desarrollo militar que permitió expandir su cultura bajo el mando de una monarquía religiosa. También las ciudades más importantes de esta civilización fueron Monte de Albán, Yacul, Teotitlán y Sachila, que lograron dominar a través de los vínculos comerciales con los vecinos olmecas y por la conquista militar, captura de gobernantes rivales de pueblos cercanos. Los zapotecas tenían una estructura social piramidal compuesta por los gobernantes que representaban la cúspide integrada por nobles y sacerdotes, la élite integrada por los guerreros, caciques y funcionarios del gobierno. Los comerciantes que formaban parte del resto de la población, solo que contaban con algunos pocos privilegios. La población que integraban el estrato más bajo y mayoritario conformado por los campesinos, artesanos y esclavos. Y también su educación es el carácter acentuadamente militar de la educación entre los aztecas, que es entre mayas y aztecas, atenuando en la cultura pues maya y de los aztecas. La educación estaba influida por cuestiones de caracteres religiosos, se iniciaba en el hogar, corría a cargo de los padres y estaba en función del sexo de los hijos. Los niños pasaban el tiempo jugando al aire libre, juegos eran imitaciones, en su mayor parte de las futuras laborales que habrían que ejecutar. A sus 9 años los varones ayudaban al padre en las faenas del campo y las niñas a la madre en los labores domésticos. Cumplidos sus 12 años, unos y otros abandonaban el hogar e ingresaban como internos en los establecimientos educativos, que eran de dos clases, para nobles y para el pueblo en general. En los últimos se acentuaban las prácticas militares. Los zapotecos alcanzaron un elevado nivel cultural y fueron, junto a los mayas, el único pueblo de la época que desarrolló un sistema completo de escritura por medio de glifos y otros símbolos grabados en piedra o pintados en los edificios y tumbas, que combinaban la representación de ideas y sonidos. Entre las aportaciones de los zapotecos a la educación más destacadas podemos citar el desarrollo de un tipo de riego propio, un lenguaje, un estilo arquitectónico, el uso de los calendarios y la invención de un sistema de numeración, las 4 operaciones matemáticas básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Cada cuaderno se ajusta a un nivel educativo, ampliando de forma progresiva su nivel de dificultad de la historia, así como de diferentes oficios y profesiones. Ahora, la cultura maya. Se conoce como la cultura maya o civilización maya el conjunto de los pueblos precolombios que gobernaban Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica 2000 a.C., 250 después de Cristo del continente, hasta la época posclásica de 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. La sociedad maya se dividía en sus inicios entre una élite dominante y una masa de plebeyos. Esta orden se sostenía mediante la fuerza militar y la tradición religiosa, pero el crecimiento sostenido de los estados mayas propició la aparición de clases económicas y políticas más complejas. Por eso posteriormente se distinguió que entre sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos, funcionarios, campesinos y la servidumbre o los esclavos capturados de otras culturas vecinas. A diferencia de los aztecas o los incas, los mayas no conformaban un sistema político central, es decir, un estado o reino único. En su lugar preferían la convivencia de estados cacicazgos diversos que alcanzaban eventualmente un dominio regional temporario. Sin embargo, sus gobiernos consistían siempre en variantes en la monarquía teocrática, es decir, un rey impuesto
por voluntad divina elegido entre la política. También sus objetivos de la educación entre los mayas y era servir al pueblo, a su religión y a su familia, el amor al trabajo, la honradez y la continencia sexual y el respeto que debían ser las cualidades fundamentales en el hombre y en la mujer. La educación comenzaba en el hogar y estaba a cargo de los padres, posteriormente por maestros y sacerdotes. El sistema maya resulta un método educativo mucho más didáctico que el tradicional. Es porque solo se usan 3 signos, el punto, la raya y el cero, que están representando con un caracol. Ello lleva a que los niños deberán memorizar muy pocos símbolos y en cambio concentrarse en asociarlos. Sus logros intelectuales y artísticos de los mayas superan a otros pueblos americanos. Con su cultura e innovaciones dieron una gran aportación a la educación en diferentes áreas, como fue la escritura, las matemáticas, noción del tiempo, etc. Fueron un pueblo que perduró a través del tiempo y que actualmente sigue aportando a su cultura en México y en el mundo. Los calendarios de 260 y 365 corren de manera paralela y se necesitan 18.980 días para una misma fecha que coincida. Y bueno, en la actualidad pues sí nos está ayudando y pues creo que es la que más aportes a la educación nos ha brindado que las demás, aunque cada una tiene su pedacito de arena, pues de todos modos nos sirve en la actualidad. Y ahora los teotihuacanos. Cultura teotihuacana o cultura de Teotihuacán para referirse a los desconocidos pobladores originarios de la ciudad antigua de Teotihuacán, una de las mayores ciudades de Mesoamérica prehispánica. Esta ciudad fue fundada en algún momento alrededor de 1000 a.C. Bueno, y se sabe que los teotihuacanos fueron la influencia importante en el desarrollo de otras culturas mesoamericanas. Por ejemplo, Teotihuacán fue un centro peregrinaje importante en la cultura azteca. Muy posterior, quienes vieron en esta ciudad ya abandonada un lugar propicio para las revelaciones religiosas. La sociedad teotihuacana, altamente estratificada, marcó las diferencias de la posición social del individuo a través de la vestimenta y la ornamentación. Es que las figurillas elaboradas en cerámica, en donde existe una muestra representativa de la población que habitó a la ciudad. En Teotihuacán había un estado teocrático bajo la dirección suprema de un rey sacerdote. Esta clase superior os opuesto a una numerosa clase inferior compuesta de agricultores, artesanos y comerciantes encargados de producir elementos necesarios para el sostenimiento de esa clase directora de culto y del gobierno para la numerosa población dedicada a la construcción de enormes edificios, y gracias a esa clase trabajadora se deberá una planeación y construcción de la gran ciudad teotihuacana, que necesitó un gran esfuerzo humano por varios años, y los reyes sacerdotes lograron así tener una gran influencia. Y bueno, de ellos la educación fue muy poca. Sí hubo, pero no fue como que muy sobresaliente, y tampoco pues no fue así mucho lo que aportaron. ¿Por qué? Porque aportaron más los olmecas, los mayas y los zapotecas. Así que algunas aportaciones de la cultura teotihuacana más destacadas son el juego de la pelota, el arte y la cerámica, la gastronomía, los tejidos, los vestidos o las técnicas de la agricultura. Y ahora seguimos con los purépechas. Fue una cultura civilizada precolombina que habitó a la religión mesoamericana. Su ciudad capital fue la ciudad de Xintutzán, significa lugar de los colibríes. En el pueblo purépecha nunca fue conquistado por el imperio azteca, a pesar de varios intentos por los mexicas para lograrlo. Su sistema político tenía un gobierno teocrático, que el rey, mismo tiempo que era autoridad política suprema, representaba también a la religión. Su deber principal consistía en mantener el culto al dios Curicaberri. Los tarascos o purépechas crearon un gran poder militar. La sociedad purépecha estaba situada en la región de Zacapú, alrededor de el lago de Pátzcuaro. Ahí encontraban las 3 sedes del imperio: Titiuán,
Iguazio y Pátzcuaro. En el presente, la organización social purépecha se basaba en extensos clanes familiares que construyen varias unidades habitacionales y comparten un mismo patio. De esta forma establecen comunidades que son regidas por un consejo de ancianos y en algunos representantes comunitarios. En alguna contraparte para formar o desarrollar valores, sentimientos y costumbres. Su educación para las grandes masas eran por medio de ceremonias y ritos a través de 18 fiestas, entre las que destaca la fiesta Equat-Consquar, la fiesta de las flechas, y en específico la instrucción especializada se realizaba en 28 grupos ocupacionales que funcionaban con gremios, alfareros, canteros, artesanos, etcétera, a los que únicamente podía acceder por herencia u orden el Kuanzoni o Irecha. En la educación como práctica social se puede distinguir dos configuraciones discursivas de dos polos, uno que intenta la conservación de la cultura educación comunitaria y otro que se dirige a transformar de la misma educación institucional. En ambos polos existe un proceso de transmisión que difícilmente se lleva a cabo de manera o transparente, siempre inherente a un proceso de resignificación o renuevo al tiempo que se conservan cosas o se transforman por otras. Por lo tanto, vamos a entender a la educación como práctica social, como el proceso que permite conservar o resignificar la cultura a partir de su transmisión, tomando en cuenta tanto conservación como resignificación, está siempre conviviendo en cohesión constante. Ahora los toltecas y la cultura tolteca es una de tantas civilizaciones precolombinas de Mesoamérica que habitó a la zona actual México, y su desarrollo abarcó, aparte de los periodos clásico y posclásico mesoamericano, es decir, entre los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. La economía tolteca se basaba en la agricultura, la producción de artesanías, el comercio y el tributo. El estado tolteca se caracterizó por el predominio de la casta militar, la expansión imperialista, las conquistas, los tributos de los poblados vecinos. La sociedad tolteca se dividió en dos clases. El grupo privilegiado estaba integrado por jerarcas militares, funcionarios, el supremo y gobernante, y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio en la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. También la educación tolteca sobresalió gracias a su sistema educativo, el cual fue obligado, público y gratuito. Esta civilización se mantuvo gracias a su educación, que ninguna otra civilización lo hizo. Su educación fue totalmente gratuita y no había distinción entre algunas clases o edades. Todos recibían educación. Vivió durante 3000 años con gran conciencia y preocupación por la educación. La educación del niño empezaba el día de su nacimiento, con discursos por parte de los padres y familiares que predecían su destino. Aunque considerados como adultos pequeños ciudadanos con todos los derechos desde el momento del nacimiento, los niños eran tratados con gran efecto y eran llamados joyas sin precio o plumas precisas. Sus aportaciones fue la guerra, el arte y la escultura, los sacrificios humanos, el culto Quetzalcóatl y la presencia en el territorio maya, las extensiones comerciales y su misteriosa desaparición. Bueno, ahora vamos con los huastecos. La cultura huasteca es un rico y antiguo pueblo que ha tenido la suerte de pervivir hasta nuestros días, con una historia de tradiciones muy rica, y los huastecos o Twining han sabido combinar su convicción con las nuevas influencias europeas desde la llegada de Hernán Cortés. El sistema de gobierno huasteco era base de teocrática y caciquista, es decir, la religión de elemento legitimador del poder combinado con la figura del cacique. La clase gobernante, cada una de las ciudades huastecas importantes estaba gobernado por un cacique. La organización política de esta cultura era totalmente jerárquica.
estando al frente de la misma de los caciques, los sacerdotes y los militares. Por debajo de ellos se encontraban los comerciantes y artesanos, y pues la educación dentro de ellos eran pues terribles sus condiciones de trabajo que viven los maestros de ahí, porque pues los maestros tienen que trabajar con muy pocos recursos, no explicaban bien, no sabían, tenían que venir los de otras culturas a ayudarles, enseñarles. Entonces los huastecos fue su educación muy baja, y pues no se daba mucho, pero pues las demás culturas empezaron a aportar con el tiempo. Y ahora los totonacas. La cultura totonaca se desarrolló durante los periodos culturales clásicos, desde el año 300 hasta el año 950 después de Cristo. Fue adoptada por los pueblos indígenas mesoamericanos que habitaron en México. En el territorio hoy conforman estados de Veracruz y parte de Puebla. Para los totonacas, los aprendizajes no se trataba de educar, se trataba de enseñar, dialogar, comunicar, intercambiar y construirse en uno mismo. Sus aportaciones eran sus conocimientos matemáticos y médicos, cerámica variada, arquitectura monumental, su economía, agricultura, comercial, primeros en sembrar el maíz en gran escala. Para los totonacas el aprendizaje no se trataba de educar, se trataba de enseñar, dialogar, comunicar, intercambiar y construirse a uno mismo, ya como lo habíamos mencionado. Dice un pedagogo totonaca que el cambio de la enseñanza se recorre poco a poco, se transita despacio sin buscar finalizarlo, se camina a través del diálogo constante y uno de detenerse para admirar la belleza de la trayectoria. Esta concepción hace un contraste evidente con la forma tradicional de entender este proceso social que llamamos educación. Pero es que la pedagogía de los totonacas indígenas que habitan diversas regiones de Veracruz, Puebla e Hidalgo no tiene principio educar, pues esta acción coloniza de la mente que se traza parámetros y no panoramas, posiblemente de lo más desolador, articula instancias de generar relaciones. Y bueno, pues la educación igual se fue ayudando poco a poco de las otras culturas, y también pues aportaron su granito de arena a la educación, las que ya mencionamos. Y la mixteca, finalmente, la cultura mixteca fue parte de las civilizaciones mesoamericanas que tuvo lugar entre siglos XV y 2 a.C. en el sur de México, actuales estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, previo dominio de Imperio Azteca alrededor del año de 1400 a.C. La cultura mixteca, la organización política, estaba directamente relacionados a los cargos públicos desempeñando, quedando estructurada de la siguiente forma. Tlatoani, siendo el máximo representante del gobierno, su vida se concentraba únicamente en la religión, en la política y en los asuntos militares. Los mixtecos, incluso antes de ser colonizados, tenían la organización social exactamente igual a la europea, es decir, tenían establecido un sistema feudal y vivían bajo un régimen monárquico. Tenían reyes, nobleza, señoríos, hombres libres y servidumbre. La cultura mixteca se conformaba de una educación que perteneciente a la clase en el poder, y los mexicas eran educados de manera elitista para la clase en el poder, donde el Calmecac era la escuela de nobles y el Telpochali para los masecuales. Las contribuciones más importantes de los mixtecos son los registros pictográficos en códices de hechos sobre piel de venado, la historia militar y social. Cada uno que gobernaba por un rey se recataba impuestos con bienes o servicios por medio de sus administradores que formaban por parte de la nobleza. Bueno, y de mi parte fue todo. Y bueno, también ¿qué tipo de cultura se considera que contribuyó
más para la educación y cuál de ellas cree que conserva algún vínculo de los modelos educativos en México en la actualidad. Pues yo creo que cada uno de ellos pues siento que nos aportan y nos siguen aportando, como el sistema matemático, la lectura, la escritura. Entonces siento que todos son de suma importancia, que no hay uno solo, solamente que los teotihuacanos, tanto como los huastecos, no aportaron, al menos para mí, mucho. Los demás sí fueron los más importantes. Entonces pues esa es mi opinión, que no hay uno, solamente ellos dos. Y pues también que lo que sigue, lo que seguimos conservando pues son su nivel educativo, sus aportaciones de los zapotecas. O sea, no hay un simplemente cultura para mí, sino para mí todos aportaron su granito de arena. Y pues siento que pues está bien, y pues que cada uno tuvo pues su granito. Y las culturas mesoamericanas desarrollaron sistemas de gobierno que compartían creencias pues religiosas, conocimiento, formas artísticas, alimentación, vestimenta, algunos dioses y tipos de templos, las cosechas más comunes que eran su maíz, el frijol. El maíz era uno de sus alimentos básicos. Algunas creaciones de las culturas mesoamericanas fueron distintos sistemas de escritura, jeroglífica, estudios astronómicos y el calendario. Sus prácticas y creencias religiosas compartían el culto a los antepasados y sacrificios humanos. Después los aspectos educativos no sistemáticos se fueron formalizando en los pueblos, son los que ahora tenemos, como el sistema matemáticos, que donde nos enseñaron la suma, las multiplicaciones, las restas, que fueron los 4 primeros. Los conocimientos impartidos iban desde la escritura, pasando por las matemáticas, hasta la astronomía, incluyendo aspectos religiosos y rituales. Su parte de los indígenas aprendían el sistema fonético latino y lo utilizaban para transcribir al papel a su historia y sus tradiciones en su propia lengua. A partir de estos escritos conocemos un poco con detalle la vida de Mesoamérica. Y bueno, pues en Mesoamérica el maestro cumplía papel protagónico en la sociedad y era un personaje de gran aprecio a la sociedad mexica. Pues ya que, como lo mencionado, pues para mí todos aportaron su granito de arena, pero pues si se trata de diferenciar cuál fue más que aportó y cuál menos, pues para mí el que aportó más fue el olmeca, maya y los zapotecas, y los mixtecas también. Y pues eso fue todo.